de la aparición de la Torcoroma, se decidió sacar un libro con el respaldo, con el apoyo de la Alcaldía de Ocaña. Y en ese libro, para la edición de ese libro, me comisionaron para que hiciera el capítulo sobre la historia. Preparé ese capítulo con esmero y con afecto, lo escribí. Pero al mismo tiempo yo insistí repetidas veces en que no bastaba que se sacara el libro de lujo con ocasión de las fiestas de la Torcoroma en agosto de este año 2011. Yo insistía en lo siguiente: saquemos algo para el pueblo, porque el libro solamente va a llegar a contadas personas, a ilustres visitantes, a los señores obispos, al clero, en fin, y muchas personas, la mayoría, el pueblo que quiere a la Torcoroma, el pueblo que va a visitarla a su santuario, que la invoca, etcétera, no va a tener una información, un libro sobre el acontecimiento de la Torcoroma. En vista de que mi voz fue la voz del que clama en el desierto, resolví yo sacar por mi cuenta el capítulo de ese libro que yo intitulé Años y Hechos del Milagro de Torcoroma. Y entonces así se logra llegar al pueblo. A propósito de la fecha de la aparición, como muy bien señala Monseñor Pineda, pues no hay seguridad, pero en vista de que los mayores resolvieron, digamos, institucionalizar esa fecha, me refiero a Monseñor Manuel Benjamín Pacheco Aicardi, a Luis Eduardo Páez Curbel y a Luis Antonio Sánchez Rizo, que hablan de una manera ya precisa del 16 de agosto de 1711. Naturalmente que nosotros convenimos en que es una fecha, al fin y al cabo así, convencional. Ordinaria de la Academia de Historia de Ocaña. Todos los miembros coincidimos en que la medalla al mérito cultural Belisario Matos Hurtado recayera en nuestro consocio oriundo de Río de Oro, Pedro Amadís Santana Barbosa. Estudió en el Colegio Nacional de José Eusebio Caro, y sobre eso hace poco precisamente publicó una crónica en la revista Caritana 277 de sus vivencias en aquel tiempo, junto con otros distinguidos exalumnos del Caro. Hizo mucha claridad don Pedro Santana sobre la parte ideológica que se manejaba en esos años cruciales de finales de los 50 y comienzos de los 60, cuando la Revolución Cubana, mayo del 68 en Francia, es decir, los fenómenos de cambio de ideología estaban afectando todo el continente americano. Y en ese sentido es una extraordinaria referencia para entender sucesos y cambios estructurales de Ocaña y de la región a partir de esa época hacia la fecha. Estudió y se licenció en Ciencias Sociales en la Universidad Libre. Se ha desempeñado como docente y ha sido rector de diferentes centros educativos, incluso rector de nuestro colegio Caro y colegios del sur del Cesar. Hoy en día ya pensionado, su último cargo fue el municipio de Aguachica, pero antes desempeñó con lujo de competencias la rectoría del Colegio Alfonso López de Pumarejo, de su tierra natal, donde adelantó una importantísima labor, no solo desde el punto de vista pedagógico, sino también desde el punto de vista de la promoción de la cultura en nuestro vecino municipio. Sus artículos están en la revista Caritama. Dios quiera, don Pedro, que pronto nos entregue
su primera obra, de todas esas investigaciones que ha realizado. Nos sentimos muy orgullosos los miembros de la Academia de Historia de contarlo a él dentro de la nómina de miembros de esta institución, que no es únicamente de Ocaña, sino de toda la región, y en donde están representados historiadores de toda la antigua provincia de Ocaña. Esa es la mejor carta de presentación de Pedro Amadís Santana Barbosa, nuestro homenajeado en el día de hoy. Muchas gracias. Presidente, Academia de Historia, Ciudad. Reciba un cordial y caluroso saludo. De manera atenta he recibido la invitación que me hace la Academia de Historia a la imposición de la Medalla al Mérito Cultural Belisario Matos Hurtado al académico Pedro Amadís Santana Barbosa con motivo de la celebración de los 441 años de la fundación de la ciudad de Ocaña. Permítame felicitarlo por continuar resaltando las labores de las personalidades de nuestra región, que son las que nos permiten dejar el nombre de nuestra hidalga Ocaña en alto. Por otro lado, quiero excusarme por la no asistencia a tan solemne celebración, debido a que ese día tendré varios compromisos que atender, que incluye visita de personas del grupo empresarial Chain Neme e inauguración de Muy buenas tardes a todos ustedes. Señor presidente de la Academia de Historia Ocaña, señores académicos, señor Yeside Herrera, presidente de la Junta de Fiesta de la Virgen del Rosario de Río. Es un honor recibir esta condecoración de la Academia, que ya ha sido impuesta a ilustres ocañeros en años anteriores. Cuando escuché mi nominación, lo primero que vino a mi mente fue la pregunta: ¿cómo llegué hasta aquí y por qué? Empecé a inquietarme por los sucesos históricos desde muy niño, tal vez porque en las noches turbulentas de los 40 y 50, reunidos alrededor de una mesa al calor de una plancha de carbón, oíamos las historias de mi madre, o estando en el campo con el abuelo nos deleitamos con la narración de la historia épica de la familia, representada en el coronel Felipe Santana, veterano de las guerras de finales del siglo XIX y uno de cuyos hermanos, Manuel, muriera en el Alto de la Camarona. Luego, de labios de mi padre, que fue un gran narrador, conocimos otra parte de la historia de Río de Oro y de Colombia, empezando por sus recuerdos de niño en la finca El Atico, su viaje a Santa Marta para prestar el servicio militar en la época de las bananeras y la gran aventura de su vida al estar entre los que abrieron trocha para que las petroleras penetraran a Orú por convención. Qué hermoso conocer de un protagonista la muerte del primer indígena en un frente a frente con un guardián, caso que llegó al Congreso como una masacre. Conocer la explotación del caucho en las selvas de San Alberto, conocer la arriería y la historia del cable aéreo y el famoso caso de los quemados, cuya diligencia tuvo que hacer como alcalde de Río de Oro. Toda esta motivación la encauzaron mis maestros, don José María Sánchez y don Luis Sánchez, padre de Pacho Sánchez, con sus conocimientos transmitidos por la tradición oral sobre la fundación de Río de Oro y los primitivos pobladores. Es que la fundación del pueblo es una historia hermosa, ligada a la llegada del retablo del Rosario
y a la forma de ser que traían los primeros pobladores y que ustedes me van a permitir desglosar. Las preguntas iniciales salieron de mi relación con los ocañeros en el Colegio Caro, a donde llegué a cursar el bachillerato y en donde no faltaba quien preguntara la razón por la cual a los riodorenses nos tildaban de ser abogados o tinterillos. Y hasta hacían chistes con aquello de que una vez fueron a perforar en busca de petróleo y lo que encontraron fue un código. De hecho, en todos los pueblos con gente culta existe el hacedor de memoriales que ha inspirado a poetas, cuentistas y novelistas, entre ellos a García Márquez y a Vargas Llosa. Y para mejor saber, en mi casa tenía uno. La inquietud para buscar la razón que originara esa mofa de tinterí, de tratarnos de tinterillos, nos la da la historia del pueblo, comillas, llena de pleitos o de reclamos justos y en derecho. Corría el año de 1658 cuando los encomenderos Rope Ravelo de Marís y Gaspar Barbosa, herederos de López Ravelo, compañero de Antón García y Francisco Fernández, donaron la imagen a los agustinos de Ocaña y esta fuera traída al sitio del Río de Oro. Por causas que no vamos a relatar, Gaspar se arrepintió y con un grupo de indios que quedaban en la encomienda demanda la donación y al fallar en su favor la autoridad de Santa Marta se restituye la imagen a Borotaré. Acá comienza a mostrarse el carácter y la dignidad de los habitantes de la incipiente población afincados todavía en las breñas de la cordillera. Por cuenta propia inician la defensa de su derecho a tener la patrona y para ello se reúnen en la capilla, se supone, y redactan el primer documento que suscriben los vecinos. Llevan su reclamo hasta las autoridades de Santa Marta y finalmente al Tribunal de la Santa Inquisición en Cartagena. Es digno de admirar este pleito por la profundidad de los legatos y la hermosa caligrafía de muchos documentos, lo cual dice de muchos de sus autores. Aún hoy se pueden leer en el archivo municipal. Lo importante es desde que hace 352 años los riodorenses no necesitaron que les hicieran sus reclamos ante el obispo o ante el tribunal de la Inquisición. Ganaron el pleito, la Virgen regresó y aquí está. Y por sus reclamos nunca fueron maltratados. Pasaron 122 años y los descendientes de esos primeros se reúnen para pedirle al obispo de Santa Marta que erigiera la parroquia y le nombrara cura, pues tenían conflictos con los agustinos. Para sustentar el derecho se levanta el padrón de diezmos, que consta de 180 cabezas de familia inscritas en el primer libro parroquial, de manera que eran católicos, cristianos, practicantes. Levantan un estudio de factibilidades, dirían hoy, y constituye una verdadera monografía. La firman todos, reunidos en la iglesia con seguridad. Hacen los memoriales de antes. Faltaban muchos apellidos de los que se fueron a fundar a convención. En la primera lista hay Vermont o Vers. Por la dignidad de los riodorenses, entre todos, los mismos de siempre y sus descendientes reconstruyen la iglesia después del terremoto de 1875, restauran el Sagrado Lienzo en 1990, restauran el templo, dotan el altar de mármol y últimamente restauran el púlpito